Vamos a dar comienzo a nuestro culto de esta tarde, dándoos la bienvenida a todos los que estamos, más aquellos que a lo largo de la tarde se van a ir incorporando, que vienen de trabajar, que vienen de estudiar, pero que vienen a la casa del Señor. Bueno, hermanos, tengo muchas cosas que contaros, parece que no, pero del domingo a hoy han pasado algunas cosas que son importantes que tengamos en cuenta. Y lo primero que queremos hacer es darle la bienvenida a una persona que viene hoy con nuestra hermana Maribel, es prima, ¿verdad? Y hoy ha venido por primera vez. Y en esta iglesia pues siempre tenemos la costumbre de preguntarle cómo se llama, de dónde viene, incluso si tiene Biblia, porque queremos ser educados. Así, preséntese, por favor. ¿Cómo se llama usted? Buenas noches, de la Bendiga. Mi nombre es Melissa y es un gusto estar con ustedes. Muy bien. ¿Y de dónde eres? De Honduras. ¿Y tienes Biblia? ¿Tienes Biblia? Sí. Ah, gloria a Dios. Entonces ella viene convertida, creyente, entregada al Señor. Gloria a Dios. Pues nos da mucha alegría que te sientas en la casa del Señor, bienvenida. Y la casa de Dios es casa también para Honduras y para todas las naciones de la tierra. Amén. Bienvenida. Dame un aplauso al Señor por su vida. Bienvenida. Bueno, hermanos, varias cosas que son importantes. Mirta y Lea con su hijo Mateo ya han llegado. Llegaron el lunes a las 6 de la mañana. Hablé con ella el lunes a las 6 de la tarde porque estaba un poquito cansada. Y gracias a Dios está contenta. Sabéis que sobre las 9 de la noche, cuando salen de trabajar, viene con Luis, con su esposo, al culto, así que las veremos hoy en el culto. Y viene con fuerzas, viene tras haber traído palabra de consuelo a su familia y con el propósito de que en breve su madre esté en España junto con ella. Así que damos gracias a Dios por la vida de Mirta, porque el Señor la ha cuidado en este tiempo junto con Lea y junto con Mateo. También deciros que Ismael ha llegado hoy. El vuelo estaba previsto para que aterrizara a las 4:30. Han aterrizado bien, pero cuando salen por las terminales sabemos que entre que cogen las maletas y todo, serían como las 5 de la tarde. Gracias a Dios ha llegado bien, muy contento. Ha traído una maleta llena de ropa porque le han regalado toda la ropa vida y por haber. Así que gloria, me la han vestido para unos cuantos inviernos. Así que gloria a Dios, que el Señor es bueno. Ya lo veréis el jueves. Se ha quedado en casa. La verdad que venía como un poco zombie porque se fue de madrugada de allí, ha vuelto aquí a las 5 de la tarde, muchas horas de vuelo, ha tenido que hacer transbordo en Ámsterdam y la verdad que estaba el pobre un poquito todavía con jet lag. Lo primero que ha hecho ha sido preocuparse y decir: mañana tengo examen de lengua y tengo que estudiar. Y bueno, pues nada. Así que se ha quedado en casa descansando para que mañana ya pueda incorporarse a las clases, porque como sabéis lleva una semana sin estar en el colegio. Y para nosotros el colegio es tan importante o más que el deporte. Y por encima de todo, el Señor es lo más importante. Así que os manda muchos besos y el jueves ya veréis a Ismael, que gracias a Dios ha llegado bien hoy a las 5 de la tarde. Se ha comido un tazón de leche con galletas de chocolate. Cómo echaba de menos la leche de la madre. Así que... también deciros que hoy he recibido una llamada de Richard y Giselle. Es una llamada que al principio puede sonar un poquito fuerte porque han entrado en su casa a robar. La han entrado a robar hoy cuando ellos sabéis que trabajan en una tienda, tienen una tienda en propiedad y ellos la regentan, la gestionan. Y en el tiempo de que Estíbaliz estaba en el colegio y Richard y Giselle estaban en la tienda, la han entrado en la casa y le han robado. Se han llevado el dinero de Estíbaliz, de la pequeña, que la tenía en una hucha, pero una hucha de una niña. Se han llevado todas las alhajas de oro de Giselle y los perfumes de Richard y un ordenador. Pero gracias a Dios, lo único que se puede lamentar son pérdidas materiales, porque física, por la misericordia del Señor, no había ninguna. Viven en un sitio donde está grabado con cámaras de seguridad y les han enseñado las cámaras. He recibido un mensaje de ella a las 8 menos 5 diciendo: gloria a Dios, porque en las cámaras de seguridad de la vivienda donde viven han aparecido los dos ladrones bien visibles con las caras. Así que ha ido a poner la denuncia y sale en el vídeo que a la hora que han entrado en la casa a robar ha sido sobre las 12:15 de la mañana. Así que por un lado el susto, pero por otro lado también le da gracias a Dios porque las personas que han robado las tienen ya identificadas. Y eso significa que en las primeras 24 horas, cuando se identifica un robo, tiene muchas probabilidades de recuperar el material robado. A lo mejor el dinero
que la hucha de una niña no es nada valioso, pero a lo mejor las joyas de oro y el ordenador se puede recuperar. Así que vamos a estar orando en esta noche por esta familia, porque ha pedido oración y ha dado gracias a Dios porque se ha podido identificar a los ladrones. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Entonces, damos gracias. Ella desde hace tiempo me decía, pastor, ore porque yo quiero mudarme cerca de la iglesia y estoy esperando que Dios me lo revele. Y hoy parece que el robo en su casa ha sido una confirmación de que tienen que buscar ya una vivienda. Ellos quieren vivir cerca de la iglesia porque ellos dicen que les gusta congregarse entre semanas y que por motivo de la distancia, que eso fue lo que hizo que durante un tiempo no pudieran congregarse, les ha mantenido lejos. Eso es lo importante de vivir cerca de una iglesia, que cuando uno es creyente y quiere crecer en los caminos del Señor, vivir cerca de la iglesia le ayuda mucho a poder servir de manera intensa, de manera comprometida en la obra del Señor. La distancia no es buena ni para educar los hijos, ni tampoco para poder servir al Señor en su obra, ¿verdad? Cuando uno está involucrado en la casa de Dios. Así que orar por ellos porque también están orando por ese piso cerca de aquí. Teresita sigue malita con la rodilla y nuestra hermana Gladys, hoy vamos a orar por ella, que mañana tiene una prueba, una radiografía. Ella pide oración y nosotros como iglesia vamos a estar orando por nuestra hermana Gladys López. Seguimos orando por Rocío Niño, por Maricruz, seguimos orando por Rosa, que sabemos que es la excuñada de Maribel, que tiene cáncer de estómago. Oramos también por Carlos, que ya lo operaron del peroné y está en casa, para que el Señor lo proteja. Y hoy vamos a orar también hoy por lo que tenemos esta semana en la iglesia que necesita de nuestras oraciones. Por un lado, sabéis que el sábado los jóvenes tienen esta actividad que proyectan una película cristiana para recoger fondos para Senegal. Es una iniciativa de ellos que nosotros como iglesia les apoyamos, porque lo que queremos no es cortar alas, lo que queremos es que los ministerios crezcan y se desarrollen y puedan buscar de manera creativa fondos para construir la iglesia en Senegal. Y gloria a Dios porque esta idea que ha salido de ellos, la iglesia le apoya cediendo las instalaciones y los hermanos que quieran asistir será a las 7 de la tarde. Y vamos a orar para esta actividad. También, hermanos, vamos a orar por el domingo. El domingo es domingo 1 de octubre. Y el domingo 1 de octubre las personas mayores de nuestra congregación van a dirigir el culto. Van a tener ellos la oportunidad de compartir, de orar. Van a tener la oportunidad de ministrarnos. Porque creemos en la iglesia que no podemos ser espectadores de culto. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos demos por completo a la obra del Señor. Y muchas veces las iglesias se convierten en shows donde 2, 3 o 8 personas hacen algo delante y el resto todo el mundo tiene que estar sentado. Todos somos iglesia, todos estamos para dar y todos estamos para recibir. Y el domingo ellos, como una vez hacen al año, tendrán la oportunidad de compartir. Tienen ya preparado muchas actividades, tienen preparada la palabra, tienen preparado los testimonios y tienen preparado un detalle que van a dar a la iglesia. Así que gloria a Dios por las personas mayores de esta congregación, que no son mobiliarios, sino que son gente útil que sirven en la obra del Señor. Amén. Así es que vamos a orar por lo de la película, vamos a orar por el culto de la tercera edad, vamos a orar por Gladys López para que Dios la cuide en esta prueba de mañana. Vamos a orar también para que el Señor nos dé entendimiento espiritual. Esta petición es espiritual. Necesitamos entendimiento espiritual porque no es cuestión solamente de ser espirituales. Es cuestión de tener entendimiento espiritual para saber lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. Podemos ser espirituales porque buscamos mucho a Dios, pero puede ser que estemos buscando mucho a Dios y no sepamos entender lo que Dios demanda de nosotros o lo que Dios pide de nosotros. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento espiritual, que yo creo que es muy importante. Vamos a orar también para que nuestra tristeza se convierta en gozo. Amén. Hoy el ejemplo lo tenemos con Richard y Giselle. Cuando hablé con ellos por el mediodía, era nervios, dificultad, tensión, porque le habían robado su casa. Y ahora por la tarde es alegría y gozo de saber de que en medio de la adversidad Dios se ha glorificado y se han podido identificar a los ladrones. ¿Por qué? Porque Dios es experto en cambiar nuestra tristeza en gozo. Y el gozo que Dios nos da, el mundo no lo puede quitar. Nuestra confianza y esperanza está en el Señor. Cuando tengas las cosas boca arriba o boca abajo, no te preocupes, espera en el Señor, porque el Señor es el que hace las cosas perfectas. Y vamos a orar también para esa regla espiritual que dice,
Pedid y recibiréis. Hace tiempo que no pedimos por cosas personales y también vamos a tener ese tiempo hoy de orar por cosas personales que muchas veces no tenemos, pero hoy vamos a tener esa oportunidad. Por lo tanto, os voy a asignar un motivo de oración a cada uno para que cada uno en su corazón pueda ponerse en pie y orar en el tiempo de oración que vamos a tener mientras alabamos al Señor. ¿A alguien le gustaría orar por nuestra hermana Gladys López, por la prueba que va a hacer mañana para que Dios la proteja? Mi madre ha levantado la mano. Por la película que los jóvenes van a proyectar y los fondos para la iglesia en Senegal. ¿Alguien quiere orar para que este evento, esta actividad sea dirigida por el Señor y salga todo bien para su gloria? ¿Alguien quiere dirigirnos en oración por esto? José, Manuel, Román, muy bien. También por el culto de las personas mayores, que sabemos que el domingo Dios mediante van a llevar. ¿Alguien quiere orar por nuestros mayores para que el Señor los unja a todos los que van a dirigir en el domingo? ¿Alguien quiere orar por nuestros mayores en esta noche? ¿Mi padre? Perfecto. También vamos a orar para que nuestra tristeza Dios la pueda transformar en gozo. ¿Quién quiere orar por ese motivo? Jorge, ¿tú quieres orar para que nuestra tristeza se pueda convertir en gozo? Bueno, gloria a Dios. Y pedid y recibiréis, eso no lo voy a decir quién va a orar. Eso luego al final vamos a orar todos delante del Señor. Pero vamos a empezar por el entendimiento espiritual, porque ese motivo no se asigna. Ese motivo lo vamos a hacer orando uno por otro, pidiéndole a Dios que le dé a nuestro hermano entendimiento espiritual en aquello que necesita del Señor. Y ora, y deja que el Señor ministre a través de tu vida, y Dios lo va a hacer. Eva, tú vas a orar conmigo, pero después. Primero vamos a leer lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 16 al 24. Juan capítulo 16, versículos del 16 al 24. Si lo tenemos todo, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 24. Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 24. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo. Eso en hebreo es amén, amén. En verdad os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, amén, amén, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, vamos a orar por parejas, unos con otros, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento espiritual. Porque los discípulos necesitaban entendimiento para comprender las palabras de Jesús. Y cada uno de nosotros necesitamos entendimiento para comprender lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya.
Vamos a alabar al Señor. Y después que los hermanos que se han comprometido a orar por los diferentes motivos, que puedan elevar su voz en oración, en voz alta, y que nosotros podamos apoyar esas oraciones en el nombre de Jesús. Santo eres Jesús. Gracias, Jesús. Santo eres. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, por tu gracia en mí. Porque sé muy bien que toda mi debilidad se perfeccionará por el poder de tu amor. Con tu amor rodéame.
Santo eres Jesús. Por el poder de tu amor. Aleluya. Digno eres. Gracias, Jesús. Digno eres de Jehová, suprema eres alabanza. escudo alrededor de mí. Amén. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad. Muchas de gracias, estar Jesús. todos reunidos, reconociendo su señorío sobre nuestras Sí, Señor. y en esta tarde, Señor, de una forma muy especial, Señor, sabiendo que tú eres el médico de Aleluya. Traemos a tu sierva grande delante de Sí, Señor, esta prueba que mañana le van a hacer. Cuídala, Señor, en esta prueba, Señor. Que tú pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor. y declaramos En en el nombre de Jesús. sanación sobre su enfermedad. Trae sanidad. Ríos de sanidad, Jesús, sobre su vida, oh Dios. Santo eres Jesús. Padre de infinita bondad, Padre de toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esa iniciativa que pudiste en los jóvenes. Amén, Señor. De trabajar, de tener ideas para edificar una iglesia excelente. Gracias, Señor. Y sin embargo, Señor, Bendito sea. tú verdaderamente con esa acción estás edificando el templo que hay en su corazón. Gracias, Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Te doy gracias, Señor. Bendice, Señor, a los adolescentes y a los jóvenes adultos, Jesús. A Héctor, a Paola, a Valdene y a Rejane, Jesús, con la labor que hacen, Señor, con esta generación de adolescentes y jóvenes, oh Dios. Dales paciencia, amor, dales pasión por cada uno de los jóvenes, Señor. Fortalece esta iglesia. Llénalos con tu Espíritu Santo, Jesús. Bendice a sus pastores. Sí, oh Dios, santo eres Jesús. Bendice a sus jóvenes. Bendice a cada hombre que llegue. Sí, Señor. Bendito sea Jesús. Bendito. Amén, Señor. Gracias. Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y estamos en tu presencia reconociendo tu majestad, Señor. Para, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por tus siervos, Señor, que van a participar conmigo, que van a llevar el culto a Aleluya. Gracias, sea Jesús. un día bendecido por tu presencia, que sea el Espíritu Santo, que se mueva con libertad, Señor. Sí, oh Dios. Que abres a cada uno, Señor, su corazón. Gracias, Jesús. Y gracias porque si tú has alargado la vida de todo el Muchas gracias, Jesús. mujeres, Señor, tú lo has hecho. Tú nos enseñas a honrar a nuestros mayores, a respetarlos, a escucharlos, a tenerlos en cuenta. Ellos también tienen que enseñarnos, Jesús. Aleluya. Gloria al que vive por los siglos. Gracias, Jesús. Gracias porque sabemos que tú vas a manifestar con poder sobrenatural. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Dios, sabemos perfectamente, Señor, que tú eres el Rey de Gloria, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bendito. Tú Gracias. eres el gran yo soy, bendito Amén. Dios. Tú eres nuestro claro defensor, bendito Sí, oh Dios. En el Señor confió nuestro corazón y hemos sido ayudados. Amén. Gracias, oh Dios. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a recibir el gozo de tu santo Amén. Espíritu, Gracias, Señor. para vivir en tu santidad. Que nuestro Gracias, cuerpo, Jesús. Señor, sea un templo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia consagrada para ti. Bendito Dios. Ten misericordia, Señor, que día a día, Señor, este pueblo te ama, Señor. Nosotros somos tu pueblo, pero tú eres nuestro Dios. Te amamos y te adoramos. Grande eres, Señor, en misericordia. Ayúdanos a salir adelante y bendícenos, Señor, en nuestro andar y en nuestro Amén. caminar espiritualmente. Te lo pedimos de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya. Digno eres. La Biblia nos dice, Digno eres, suprema alabanza, bendito Dios. Llamado, Señor. Ayúdanos a ayudarnos, Señor, con este espíritu bendito. la Biblia nos dice, pedid y se os dará. Seguro que todos tenemos cosas personales por las cuales orar al Señor y vamos a tener un tiempo ahora personal. No es cuestión de orar en voz alta, repito, no es cuestión de orar en voz alta porque Dios nos escucha en lo secreto. Yo creo que son cosas personales que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno tiene retos y desafíos que poner delante del Señor para que sea la voluntad de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. No ores para que Dios cumpla tu voluntad, ora para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida y puedas vivir en esa voluntad. Pedid y se os dará. Así que, hermanos, vamos a tener un tiempo puestos de rodillas y vamos a orar por esas cosas personales que cada uno tiene delante del Señor. Aleluya.
Gracias, Jesús. Santo eres. Alabamos tu nombre, Jesús. Santo eres, Jesús. Traemos hoy ante tu altar estas coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Siempre lo mejor a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, queremos darte lo mejor de nosotros, Señor. Amén. Porque sabemos que venimos a tu casa a adorarte, Señor. Amén. Enséñanos a darte lo mejor, Señor. Amén. Sí, Jesús. Quitar, Señor, de las mentes, Señor, aquello que perturba, Señor, Amén. que estorba, Señor, Sí, Jesús. para darte calidad, Señor, para darte lo bueno, Señor. Y comienza esta alabanza para no parar de alabarte, para no parar de adorarte, Señor, para no parar, Señor, de darte todo lo mejor, Señor Jesús. Aleluya. Cristo, tú eres lo de hoy.
Aleluya. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermanos, y podemos abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Este versículo es una oración. El versículo que hoy vamos a aprender de memoria es un versículo que es una oración. Segundo libro de Reyes, 19, 19. Ahora pues, oh Señor nuestro, sálvanos, te ruego. ¿Qué más? De su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Ahora pues, Señor nuestro, te ruego, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Segunda de Reyes 19, 19. Es un poquito trabalengua, pero cada una de esas palabras están muy bien puestas para lo que vamos a explicar. ¿Quién es capaz de decírmelo de memoria? Marielos, ya sé que estás ahí dándole. Ahora pues... Pues ya lo sé, por eso. Ahora pues... Sí. No, así empieza. Ahora pues, Claro. el Señor Dios... Me dice, no, así empieza. Y le digo, ahora pues... Me ha hecho gracia. Dale. Ahora pues, Señor Dios, oh Señor Dios nuestro, Eso es. sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Perfecto. Segunda de Reyes 19, 19. Muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Alguien más se atreve? Segunda de Reyes 19, 19. Natalie, ¿te lo sabes? Venga, fuerte. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, De su... para que sepan todos los reinos. ¿Te ha faltado? No, tu mano no. De su... Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, en su mano, No, en su mano no. De su mano. para que sepan Todos los reinos. los reinos de la tierra que solo Tú, Señor, eres Dios. Segunda de Reyes 19, 19. Muy bien, Segunda de Reyes 19, 19. ¿Alguien más se atreve? Porque los pajaritos que les gustan ayudar lo hacen con el texto delante. Muy bien. ¿Alguien más se atreve? Segundo libro de Reyes 19, 19. ¿Quién hace esta oración? ¿Lo sabéis? El rey de Judá llamado Ezequías. ¿Por qué hace? Para explicar un versículo hay que saber el contexto. Porque si tú no sabes los contextos de por qué explican las cosas, lo haces un pretexto. Quien ora es Ezequías, rey de Judá. Y está pidiendo que sea librado su pueblo de la mano de ¿quién? De Senaquerib, rey de Asiria. Es interesante que Ezequías es ese rey que le pidió a Dios no morir. El profeta llegó a Ezequías y le dijo, el Señor ha dicho, prepara tu casa, prepara tus cosas, pon las cosas en orden, que te vas ya con el Padre. Y dijo, Señor, dame 15 días, no. Dame 15 años más. Madre mía, todo lo que tenía que organizar, ¿verdad? Ese hombre tenía muchas cosas que hacer. Y fueron los peores 15 años del rey Ezequías que tuvo como rey de Judá y Benjamín. Es interesante que este rey fue de los pocos reyes de Judá que hicieron las cosas rectas delante del Señor. Pero como rey, antes de pedir esos 15 años, tuvo esta historia. Y esta historia se retoma al tiempo donde los asirios empezaron a invadir las ciudades de Judá. Empezaron a invadir las tierras que le pertenecían al pueblo de Dios. Y el rey Ezequías reconocía varias cosas. Primero reconocía que su pueblo era un pueblo limitado porque eran apenas 2 tribus que tenía que gobernar. Que su ejército era inferior a todos los grandes soldados que tenía Asiria.
Y lo único que pudo hacer, y lo hizo bien, no fue pedirle ayuda ni a Egipto, ni tampoco a los moabitas, ni a ninguna tierra de alrededor, ninguna nación de alrededor, cosa que otros de reyes de su reinado y de las tribus del norte hicieron. Cada vez que tienen un problema, le pedían ayuda a Egipto, le pedían ayuda a los sirios, no a Siria, a los sirios, le pedían ayuda a los moabitas. Eso es interesante, porque cuando un hijo de Dios tiene problemas, no tiene que pedirle ayuda a aquellos que le han hecho esclavo durante muchos años, tiene que pedirle ayuda al Señor. Y Ezequías buscó el rostro del Señor e hizo esta oración. Y cuando él se encontraba sitiado, él se encontraba con las tropas de Sennacherib ya encima, le dijo: ahora pues, oh Señor nuestro, sálvanos, te lo ruego. ¿De qué? Porque como caigamos en manos de Sennacherib, vamos a acabar exterminados. Y dice algo más. Dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, el Señor. Que solo tú eres Dios, eres el Señor. Es interesante ver cómo Ezequías ora al Señor de una manera completa, abriendo su corazón, reconoce cuáles son sus limitaciones, reconoce de que este problema es tan grande que no puede solucionarlo, que solamente quien puede librarlo de esta situación es Dios. Y es interesante ver en los versículos 35, 36 y 37 del capítulo 19, que lo vamos a leer ahora, cuál es el resultado de la oración. Cuando uno ora con sabiduría, cuando uno ora reconociendo su limitación, cuando uno ora pidiéndole a Dios salvación, el Dios Salvador siempre responde. Es decir, yo no vi a Ezequías pidiendo que cayera fuego del cielo. No vi a Ezequías que pidiera que le cortara la cabeza a todos los sirios. Le pidió al Señor que lo salvara. Cuando tú tengas una aflicción, no le pidas a Dios la cabeza de tus enemigos en una bandeja de plata. Pídele al Señor que te salve, porque Dios es Jesús el Salvador. Eso es muy interesante. Tienes un problema con alguien, tienes un problema con un vecino, Señor, quémale la casa. Pues no, hermano, esa oración no la va a escuchar el Señor. No la va a escuchar el Señor. El Señor escucha la oración que hizo Ezequías. Oh Señor nuestro, sálvanos, te lo ruego. ¿De qué? De su mano. Cuando tú pides salvación, el Salvador, Yeshua, es el Salvador, actúa. Así que cuando tengas un problema, no le pidas a Dios que caiga bolas de fuego sobre tus enemigos. Pide que Dios actúe en salvación. Ahora leemos los versículos 35, 36 y 37 del capítulo 19 para poder ver cómo Dios hizo lo que tuvo que hacer. ¿Ezequías tenía un ejército grande o pequeño? Pequeño. ¿Ezequías tenía soldados suficientes para combatir las grandes tropas de Sennacherib? No. Pero tenía el Dios Todopoderoso. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Muchas veces nosotros queremos el oro y la plata, pero lo que realmente necesitamos es lo que siempre hemos tenido, a Jesús. Aleluya. Y cuando tenemos a Jesús, Dios actúa, porque Jesús es Salvador. Y mira lo que dice los versículos. Marielo, tú que has estado ahí memorizando en la boca del metro, ahí sentada en el metro, para aprenderlo. ¿Desde el domingo estuviste ahí? Muy bien, chica aplicada. Venga, vamos. ¿Qué dice los versículos 35, 36 y 37? Mira lo que dice la Biblia. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron de tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Muy bien, tú ya tienes muchos hijos, pero si tuvieras alguno más ya tenéis nombres para elegir. Mira, quiero decirte una cosa sobre esta historia. Primero, el ángel del Señor fue quien hizo justicia. Y es interesante, dice, porque todos los asirios, 180 y ¿cuántos? 185. Son muchos soldados, ¿eh? Tú fíjate que ahora comprendes cómo era la oración de Ezequías. Ezequías estaba diciendo, Señor,
que son 185.000. ¿Tú sabes lo que son 185.000 soldados? 185.000 soldados, ¿eh? Que hay ciudades de España que no tienen tantos habitantes. 185.000. Y dice que el ángel del Señor pasó y dice que todos murieron. Pero es interesante, no en un campo de batalla. Estaban dormidos. Ya Dios lo hizo así en Egipto. Cuando Faraón no dejó libre al pueblo, todos los primogénitos de Egipto acabaron todos en medio del sueño siendo arrebatados. Y dice, ¿por qué Dios? Porque te voy a decir una cosa. Dios es el único que da la vida y Dios es el único que te la puede quitar. Amén. Cuando murió Pilar, dije esto en el entierro. Muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te la llevaste? Mira, hermano, nadie te preguntó si querías vivir. Tú naciste porque Dios lo quiso. Tú no lo elegiste. ¿Alguien aquí eligió nacer? Pues de la misma forma que tú no elegiste nacer, tampoco eliges cuándo te tienes que marchar. Porque esa es la autoridad y la soberanía de Dios. Amén. Dios te da la vida y Dios es el único que la puede arrebatar. Y bendito sea el nombre del Señor. Y ese es nuestro Dios Salvador. Y dice que es interesante que todos los soldados quedaron muertos excepto el cabecilla. ¿Por qué? Dios no quiso quitarle la vida al cabecilla de los asirios. ¿Quién era el cabecilla? Senaquerib. ¿Por qué? Porque dice que ese hombre cuando vio lo que vio, se marchó a Nínive. ¿Te suena Nínive de algo, no? Nínive te suena de algo, ¿verdad? Ahora comprendes por qué él dice que la maldad de los ninivitas llegó hasta el trono de Dios y mandó a un profeta Jonás que se quedó en mitad de camino en medio de un barco, ¿verdad? ¿Os acordáis, verdad? Dice que se fue a Nínive y empezó a adorar ¿a qué? A sus dioses. A sus dioses. Pero tú fíjate, no fueron sus dioses quienes le arrebataron la vida. ¿Quiénes fueron los que le arrebataron la vida? ¿Qué? No, fueron sus hijos. Qué triste, qué doloroso. Aquellos que tú das todo por ellos, aquellos que alimentas, que vistes, que cuidas, que sustentas, que pones en lugares de privilegio en tu vida, son aquellos que te arrebatan la vida por la espalda mientras tú estás dando culto a tus dioses de oro, mármol o de madera. Dios libró a Judá de los soldados y los hijos de Senaquerib se quitaron del medio el obstáculo para ellos ostentar un reino que a la postre sería destruido. Ahora pues, oh Señor nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozca que solo tú, Dios, que solo tu Señor, eres Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Ahí tenemos un modelo de oración para cuando tengas un enemigo a la vista. Segundo libro de Reyes, 19, 19. ¿Amén? Amén. Muy bien, lo hemos entendido, ¿verdad? Recuerda esto, para comprender las Escrituras, no te quedes solamente con lo que lees. Tienes que leer todo lo que está alrededor. Salmo 119, 160... creo que dice, la suma de tu palabra, toda es verdad. La suma, no un trozo, la suma. Vamos hoy a estudiar al nieto de Salomón, al hijo de Roboam, llamado Abías. Repite conmigo, Abías. Abías es un rey que duró muy poquito en el reino, pero tenemos bastantes cosas que aprender de Abías en esta noche. Vamos entonces a orar y a dar comienzo al estudio en la genealogía de Jesús para que podamos aprender qué es lo que el Señor quiere revelarnos. Si os parece bien, vamos a orar para comenzar el estudio y presentar esta porción bíblica, porque seguimos estudiando las generaciones que dirigieron a Jesús a nacer en Belén de Judea. Oramos al Señor, oramos al Señor pidiendo que sea el Señor dirigiendo el estudio de esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo ahora sea dirigiendo este estudio, Señor, donde vamos a estudiar la plena decadencia de unos reyes que te dieron la espalda, Señor. Padre, te pido que sean mis labios siendo ungidos
por tu presencia, y que sean, Señor, nuestros corazones atendiendo y escuchando lo que tú quieres enseñarnos, Jesús. Sé tú guiando nuestros pasos, Señor, y Padre, que podamos salir renovados y transformados y que saquemos enseñanzas para nuestra vida, para no caer en los mismos errores que muchos otros cayeron como consecuencia de que no supieron escuchar tu voz en medio de su responsabilidad y de su reino, Señor. A ti sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, si os parece bien, por favor. Vamos a abrirla en dos libros del Antiguo Testamento, porque vamos a poder comparar esta historia según los dos escritos que se nos enseña. Uno se encuentra en el segundo libro de Crónicas y el otro se encuentra en el primer libro de Reyes. Tened esos dos libros presentes, porque los textos que vamos a leer a continuación son textos que hacen referencia a la vida de Abías. Ahora os digo los textos concretos, simplemente para que tengamos en mente los libros que vamos a estudiar. Segundo libro de Crónicas y primer libro de Reyes. Lo primero que quiero deciros es que en la Biblia Abías y Abián es el mismo nombre, son sinónimos. Es decir, de la misma forma que nosotros podemos llamar a Francisco, le podemos llamar Paco, le podemos llamar Fran, le podemos llamar Francis y le podemos llamar Frasco, el mismo nombre tiene diferentes pronunciaciones y sigue siendo etimológicamente la misma persona, Antonio, Toño, Tony, ¿verdad? Pues así Abías también tiene en la Biblia la acepción de Abián. Lo digo porque vamos a leer textos bíblicos donde en algunos momentos aparece el rey Abías y en otros momentos aparece el rey Abián, para que lo tengamos presente. Lo primero que quiero deciros sobre Abías o Abián es qué significa su nombre. El nombre de Abías o Abián significa mi padre es el Señor o Dios es mi padre. Es un nombre bastante interesante por su etimología, porque significa mi padre es el Señor o Dios es mi padre. Un nombre bastante bonito. Fue uno de los 28 hijos de Roboam. Sabemos que el hijo de Salomón también tuvo unos cuantos hijos, ya lo sabemos, tuvo 28. Y uno de esos 28 hijos que tuvo el hijo de Salomón, Roboam, el que dijo que no le quitaba las cargas, sino que se las aumentaba al pueblo, uno de esos hijos que nació en palacio se llama Abías. Abías llegó a ser el rey de Judá y fue el cuarto rey de la casa de David. Fue David, fue Salomón, fue Roboam y fue Abías. Sin embargo, siendo el cuarto, realmente fue el segundo. Y diréis, ¿por qué? Porque hay que recordar que el reino se dividió con Roboam. Entonces Roboam fue el primer rey de Judá, solamente de la tribu, y luego Abías fue el segundo rey ya cuando las tribus se habían dividido. Por lo tanto, fue cuarto desde la dinastía de David y fue segundo desde la dinastía de Roboam, porque ya hablamos de Judá y Benjamín como dos tribus separadas de las otras 10 tribus del pueblo de Israel. El que me entiende que diga amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Lo primero que quiero deciros es que el reinado de Abías fue muy corto. Y vamos a ver por qué. Fue tan corto que solamente duró en su reinado 3 años. Y ahora lo vamos a ver en la Biblia. Fue un rey que solamente reinó 3 años. Esto nos habla de la decadencia. Cuando uno está en franca decadencia, las cosas duran poco. Cuando un matrimonio está en decadencia, el matrimonio se está a punto de extinguir. Cuando una iglesia está en decadencia, la iglesia está a punto de cerrar. Quiere decir que las cosas en decadencia son un declive que acaban de la peor de las maneras. Sabemos que durante las primeras 14 generaciones, desde Abraham a David, vemos ahí las promesas de Dios para un pueblo que se mantiene fiel a la promesa. Pero desde Salomón hasta las próximas 14 generaciones vemos cómo esas promesas, al haber dado Dios o haber dado el hombre la espalda a Dios, esas generaciones van en franca decadencia hasta acabar el exterminio. Y eso también se manifiesta en la vida física. Muchas veces, por eso de ahí viene la teología de la prosperidad, que algunos asimilan que la pobreza que tienen algunos es como consecuencia de su pecado. No estoy de acuerdo con eso, pero sí en muchas ocasiones la decadencia espiritual del creyente hace que ese creyente no pueda ser enriquecido por una ley espiritual que dice que quien no es fiel con lo poco, Dios no lo puede poner sobre lo mucho. Así es que, sin deformar la palabra de Dios en una teología de la prosperidad donde cuanto más doy, más Dios me va a dar,
que no es bíblico, sí puedo afirmar lo que afirma la palabra de Dios, que cuanto más fiel soy al Señor, más Dios puede depositar sobre mis manos. Entonces, lo que vemos es que este rey Abías solamente gobernó durante 3 años sobre Judá y Benjamín. Ahora vamos a leer el primer texto bíblico que encontramos en el segundo libro de Crónicas, 11 versículos del 20 al 22. Y ahí vamos a ver en esos 2 versículos, segundo libro de Crónicas, 11 del 20 al 22, vamos a ver en esos 2 versículos bíblicos esta pequeña información que acabamos de ver. ¿Lo tenemos ahí? Pues vamos a leerlo. Rocío, por favor, ¿puedes leer el segundo libro de Crónicas 11 del 20 al 22? Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Cisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos. ¿Cuántos hijos? 28 hijos. Ahí los tenemos, los 28. Y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Roboam eligió que el rey fuera Abías. Es decir, era su predilecto. Es decir, Roboam no se preocupó tanto si era el que Dios quería para el reino. Se preocupó, este es el que me gusta y este es el que yo quiero. Fíjate que cuando tú sueles elegir a las personas y no las elige Dios, duran poco en los cargos. A lo mejor algunas iglesias descubren por qué los pastores duran tan poco en las iglesias. Porque son más elecciones de hombres que elecciones de Dios. En el pueblo bautista pasa esto mucho. Aunque me estén grabando, yo sé que esto me trae luego bastantes enemigos, pero no pasa nada. Muchas veces hay pastores que duran muy poquito en las iglesias porque como los ponen las iglesias, los quitan las iglesias. Esto significa que las iglesias, porque hay que terminar el planteamiento, esto significa que las iglesias no tienen que reconocer a sus pastores, en ninguna manera. Esto lo que significa es que la iglesia tiene que reconocer a los pastores que Dios quiere sobre su propia iglesia. La iglesia tiene que alcanzar la madurez de saber quiénes son las personas que tienen que estar al frente sirviendo y administrando en las cosas que Dios pone. Jesús eligió a sus discípulos y los discípulos dieron autoridad a la iglesia para que buscaran entre ellos, Hechos de los Apóstoles capítulo 6, a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con palabra de sabiduría, para que pudieran servir dentro de la congregación. Y eso lo hicieron los discípulos dándole instrucciones a la iglesia de quién tenían que estar sirviendo. Hablo de los diáconos, no de los diablóconos. Y hablo de los pastores conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de los hombres. ¿Os acordáis el domingo cuando dije yo no soy el buen pastor? ¿Os acordáis de eso? He tenido una pelea con Rocío Niño. Rocío, ¿cómo estás? Me dice, bien, pastor, estoy aquí que ya tengo las pastillas. Digo, bueno, ahora ora para que las pastillas no me sienten mal porque lo único que me da vida es ir los domingos a la iglesia. Digo, no te preocupes, vamos a ver. Quiero decirte una cosa. Y digo, dime, Rocío. Hay algo que dijiste el domingo, yo no estoy de acuerdo contigo. Y digo, bueno, dímela, que no te preocupes. A ver, ¿qué es? Que dijiste que tú no eres el buen pastor. Y digo, y es verdad, el buen pastor es Jesús. Y dice, vale, eso vale. Dice, tú no eres el buen pastor, pero eres un pastor bueno. Y yo no me iba a poner a discutir con ella, ¿no? Pero luego me puse a pensarlo y digo, vale, no soy el buen pastor porque el buen pastor es Jesús. Y eso es así, punto y final. Pero que personas puedan reconocer tu trabajo, eso llena tu corazón de alegría y de gozo. No estoy hablando de vanidad, estoy hablando de alegría y gozo de saber que cuando alguien sirve, alguien puede reconocer. Cuando tu madre cocina y te hace las lentejas buenas, que tú le digas a tu madre qué buenas están las lentejas, no le estás diciendo a tu madre ninguna barbaridad, ni estás haciendo que tu madre se crea la mejor cocinera del mundo. No, arguiñano solamente hay uno. Pero reconoces el valor del trabajo. Aquí, sin embargo, no se estaba reconociendo el valor de Abián o de Abías. Aquí se estaba simplemente eligiendo con el dedo a quién le interesaba a Roboam que fuera rey. Porque es el buen pastor quien tiene que ocupar el lugar
y poner en la iglesia el sentir para que sean aquellos hombres y mujeres quienes sirvan y administren en las cosas del reino de Dios. Ahora vamos a ver la vida de Abías, para que la podamos estudiar con detenimiento. Por favor, acompáñame en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13, segundo libro de Crónicas 13, versículos del 1 al 22. Segundo libro de Crónicas 13, del 1 al 22. ¿Lo tenemos ahí? Es una lectura bíblica que mientras vamos estudiando, vamos leyendo, vamos a ir también desglosando, porque aquí vamos a ver el reinado corto de Abías y vamos a poder entender claramente quién era este rey. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 22. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. A los 18 años del rey Jeroboam, ya sabemos que Jeroboam era el de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Reinó Abías sobre Judá, quiere decir que Roboam solamente estuvo 18 años con Judá y Benjamín, y luego entró su hijo Abías. Ya tenemos un dato histórico. A los 18 años Jeroboam seguía, pero ahora Roboam había fallecido y quien era el rey era Abías. ¿Y cuánto reinó? Y reinó 3 años, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quién? Abías. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y dice que hubo guerra, ¿qué? Entre Abías y Jeroboam. Es interesante que el primer dato que te da de Abías es que durante los 3 años que estuvo reinando, lo que más destacó en el reinado de Abías es que se llevó todo el tiempo peleándose con su hermano. Digo hermano espiritual porque muchas veces tenemos como profesión pegarnos puñetazos espirituales con los creyentes en Cristo. ¿Y os acordáis que Roboam, cuando quiso sacar los carros de combate para conquistar otra vez las tribus que se habían marchado, llegó un profeta que le dijo: no pelees, porque Dios no quiere que a través de la guerra se conquiste lo que ha separado el pecado? Roboam echó el freno de mano y dijo: vale. Pero Abías no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Quiso ganar por la fuerza lo que su padre perdió por falta de santidad. Cuando tú pierdas cosas por falta de santidad, no las ganes por medio de la fuerza o de las discusiones o de los pleitos que no conducen a ningún sitio. Si se pierde por santidad, vive en santidad para volver a reconquistar lo que un día has podido perder. Si estás perdiendo tu matrimonio por falta de santidad, no lo conquistes a través de la fuerza. Conquístalo a través de la santidad que demanda el Señor. Lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con cada una de las áreas en las que nosotros estamos. Porque los cristianos no solemos perder las batallas como consecuencia de que no hemos empleado nuestras fuerzas, sino como consecuencia de que no hemos vivido en santidad como Dios nos lo está demandando. Dice ahora, segundo libro de Crónicas 13, el versículo 3, dice: entonces Abías ordenó batalla con un ejército de ¿cuánto? De 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam, el rey de las tribus del norte, ordenó batalla contra él ¿con cuánto? Eso se llama el doble. Es decir, este rey, primero, no hizo caso a la palabra de Dios, y segundo, era tan necio que iba a la batalla ya en desventaja. Y un rey sabio, cuando va a la lucha, sabe que tiene muchas posibilidades de poder ganar. Porque llevar a la batalla a gente para que mueran y saber que vas a perder, eso se llama necedad. Segundo dato de Abías: no escuchó la voz de Dios, vivió en guerra con Jeroboam, y cuando fue a la batalla no le importó ir en minoría. ¿Vale? Seguimos leyendo. Dice: y se levantó Abías sobre el monte de Semaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme Jeroboam y todo Israel. Habla a las tribus separadas. Ahora Abías empieza a dar un discurso precioso. Yo creo que fue lo mejor que hizo en su reinado, dar este discurso. Y vamos a ver el discurso que dio. Dice: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de qué? De sal.
¿Sabéis lo que es un pacto de sal? Un pacto de sal. Un pacto para siempre. ¿Por qué la sal? ¿Alguien se la ha planteado alguna vez por qué la sal? Voy a detenerme en esto para que lo entendamos. Cuando Abías está hablando en voz alta para recordarle a Jeroboam, te has dividido y el reino realmente cae sobre David y sobre sus hijos, lo que Abías estaba recordando es: yo soy el único y legítimo rey, no de Judá y Benjamín, sino de las 12 tribus de Israel. Y dice, y este pacto es un pacto ¿de qué? De sal. Vamos a explicar lo del pacto de sal. ¿Qué quiso decir? En Oriente había una costumbre oriental que lo que intentaba era, a través de la sal, dar una garantía, una promesa de fidelidad. Por ejemplo, cuando en Oriente se sentaban dos personas a una mesa, habitualmente no se sazonaba la comida. Pero cuando uno en una mesa de un invitado comía con sal, eso significaba de que esa persona nunca podrá traicionar a aquel que le ha presentado en una mesa una comida con sazón. Es decir, la sal es una señal de fidelidad. La sal es una señal que muestra que es un compromiso que no puede ser roto. Lo que Abías le estaba diciendo a Jeroboam era: has roto el compromiso que fue hecho bajo pacto de sal. Porque la costumbre era que la sal se manifestaba como un pacto inquebrantable, una promesa que no puede romperse, como un matrimonio, un compromiso entre un hombre y una mujer que no puede ser roto ni por ningún hombre ni por ninguna mujer extranjera. Tal vez las personas pueden llegar a decir, pero el pacto de sal es una costumbre pagana. Más que una costumbre pagana, es una costumbre oriental. Una costumbre oriental que cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento descubrimos que el propio Jesús también utiliza la sal como señal de fidelidad y de compromiso. Fijaros lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:13. Yo lo leo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, para ser echada fuera y hollada ¿por quién? Por los hombres. En el Antiguo Oriente, en Andalucía se suele dar también. Hoy día, no sé si en casa tienes un salero, pero los que tenemos saleros en casa y están en un bote, no en los paquetes de plástico, sino en un bote, la sal se suele ir reponiendo poquito a poquito. Pero nunca esperas a que la sal se vacíe del todo, porque siempre vas reponiendo para que el bote quede siempre lleno. Con el tiempo, la sal que queda siempre abajo en el bote es una sal que pierde su sabor, es una sal que se endurece, es una sal que queda incluso pegada alrededor del bote. ¿Te ha pasado eso alguna vez con tu salero? Esa sal ya no sazona, esa sal ya no sirve para aderezar una mesa, esa sal incluso ya ha perdido su sabor. Por lo tanto, esa sal en Oriente, cuando pasaba el tiempo y se quedaba en el fondo, se echaba a la calle porque no servía para nada. ¿Y qué hacía? Los hombres la pisaban, porque esa sal servía muchas veces incluso para que cuando había frío, cuando hubiera hielo, cuando había nieve, sirviera incluso para que no te cayeras, no te dieras un batacazo. La sal que pierde su sabor en ese salero oriental servía ya para ser tirada en el suelo. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra porque estamos para dar sabor. Pero cuando hablamos de un sabor, no es un sabor cualquiera, sino el sabor de ser fieles con lo que prometemos. Fieles con nuestro sí, fieles con nuestro Dios, fieles con nuestro compromiso con Dios, fieles con nuestro compromiso con los hombres. Porque en la antigüedad, cuando se hacía un pacto, un compromiso, un contrato, se intercambiaban el zapato. Hoy día se hace una firma. Sin embargo, los bancos, cuando tú firmas un papel, te piden 4 avales mínimos. Porque no se fían de ti. Porque no se fían que puedes responder. En la antigüedad no había avales, había sal. Y la sal era la señal de fidelidad, de compromiso. Y esa señal, el propio Jeroboam la había roto cuando decidió separarse de Abías. Fíjate que incluso en el Antiguo Testamento, los holocaustos, los animales que se sacrifican para el Señor, acompáñame a número 18-19, porque vas a ver que los holocaustos que se sacrificaban para el Señor también se hacían bajo pacto de sal, porque eso significaba que este holocausto solamente le pertenecía al Señor. Números 18-19. Números 18-19. Dice,
Números 18, 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Dios, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Y dice, ¿pacto de qué? De sal perpetuo. Es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Por lo tanto, vemos que, el pacto de sal no solamente era una costumbre oriental, sino una manera de simbolizar como una firma. Hoy es un documento donde uno firma un pacto de membresía. ¿Habéis firmado un pacto de membresía? ¿Cuántos habéis firmado un pacto de membresía? Eso se llama un pacto de sal. En la antigüedad era sal, hoy día es una rúbrica donde dices, mi sí es sí y mi no es no. Como Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, tenéis que ser discípulos con palabra. Tenéis que ser discípulos con compromiso. Tenéis que ser discípulos fieles al Señor. Que cuando os comprometéis con una cosa, la cumplís. Que no os pase como ese hermano pequeño, ¿verdad? Que dijo que no y acabó yendo. Y el que dijo, sí, padre, ahora mismo voy a trabajar a tu campo. Nunca fue. Esa sal es una sal que ya perdió su sabor y es una sal que es echada afuera. Jesús mismo dice Jesús en Marcos 9, 49 y 50, dice, porque todos serán salados con fuego. Y todo sacrificio, dice Marcos 9, 49 y 50, dice, y todo sacrificio será salado ¿con qué? Con sal. Buena es la sal, dice Jesús. Mas si la sal se hace insípida, no tiene sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lo que Jesús está diciendo es, sed personas de palabra. ¿Y sabe lo que ocurre hoy día? Que los cristianos hoy nos falta mucha sal, mucho compromiso. Tenemos que repetirle a un cristiano cuáles son sus obligaciones 1000 veces para que las cumpla. Porque si no, es que tengo muchas cosas en la cabeza y se me olvida. Los cristianos hoy somos saleros muy insípidos. Porque tenemos que repetir 1000 veces lo mismo a ver si se acuerda y hace lo que tenía que hacer. Jesús dice, tened sal y una sal que dé sabor. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Y aquí vais a entenderlo con más claridad todavía. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Aquí el apóstol Pablo también utiliza la palabra sal. Jesús la utilizó, el Antiguo Testamento la utiliza en los sacrificios que se daban al Señor, porque tienen que ser sacrificios honestos, sinceros y fieles. Y dice Colosenses 4:5, sea vuestra palabra con gracia, sazonada ¿con qué? Es decir, que cuando digas una cosa la hagas con gracia, pero también con compromiso. Porque puede ser que tengas mucha gracia en decir las cosas. No gracia de, qué gracioso, qué simpático. No. Con gracia. Saber decir las cosas. La gracia es saber decir las cosas. Se puede llamar la atención y hay que saber llamar la atención. Se puede amonestar y hay que saber amonestar. Eso es tener gracia, no ser gracioso. Y además dice que esa palabra con gracia sea sazonada ¿con qué? Fieles al Señor. Fieles en lo que decimos. Es decir, esto es para aquellos que dicen, vive como predico, pero no hagas lo que ves. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es luego lo que vivimos. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por lo tanto, cuando Abías habló a Jeroboam y le reclamó, el verdadero rey de Israel son los descendientes de David y está hecho bajo pacto de sal, estaba diciendo, está hecho bajo un compromiso que todos dijisteis, sea David nuestro rey. Y reinó, ya sabemos que reinó 40 años, 3 años y medio sobre Hebrón y la tribu de Judá y Benjamín, y luego el resto, hasta 40 años, sobre todo el reino de Israel. Por lo tanto, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, que sea nuestra palabra como un pacto de sal, que seamos fieles a nuestro Señor Jesús. No con la boca con la que alabamos al Señor, luego le maldigamos. Porque ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga. Porque la palabra con sal significa de que siempre seremos salados.
Así que cuando decimos a alguien qué salado eres, no solamente le estamos diciendo que ha sudado mucho y que sabe con sales minerales, sino le estamos diciendo es que es fiel y comprometido en todo lo que dice. Que cuando una persona te dice lo voy a hacer, tú sabes que tienes por claro que esa persona cumple con lo que promete. Por lo tanto, ahora seguimos con la historia de Segunda de Crónicas. Ya hemos entendido lo que quiso decir Abías con el pacto de sal. Es importante saberlo porque algunas veces leemos la Biblia y no sabemos qué quiere decir esto. En segundo libro de Crónicas 13, después de leer el versículo 5, lo volvemos a leer en voz alta para que veamos cuál fue el discurso. Dijo: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Ya tenemos claro que es el pacto de sal. Seguimos leyendo y dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló ¿contra quién? Contra su Señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Es interesante, los vanos y los perversos siempre se juntan para hacer daño. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Aquí es el padre de Abías. Porque Roboam era joven, y fíjate lo que dice el hijo de su padre, y pusilánime. ¿Sabes lo que es una persona pusilánime? ¿Qué significa una persona pusilánime? No tenía carácter. ¿No te das cuenta que cuando le dijo a los jóvenes, ¿qué le digo a esta gente? Fue a los ancianos y le dijo, ¿qué le digo a esta gente? Escucha a tu pueblo. No tenía carácter. Preguntaba mucho. Alguna vez dice, qué sabio el que pregunta, el que pide consejos. Sí, tú puedes preguntar todo lo que quieras, pero si haces lo que te da la gana, tú de sabio no tienes nada, eres un necio. Sí, porque hay gente así, hay cristianos falsos. Hay cristianos que le preguntan a todo el mundo lo que van a hacer y le consultan, pero realmente luego hacen lo que le da la gana. Y eso no es sabiduría, eso es necedad. Roboam le preguntó a los ancianos, escuchó el consejo, le preguntó a los jóvenes, escuchó el consejo, y luego hizo lo que quiso. Siguió más el consejo de los jóvenes que el de los ancianos. ¿Por qué? Porque era pusilánime. No tenía carácter, ánimo para decir, hay que hacer esto. Porque cuando tú sabes lo que tienes que hacer, tú escuchas el consejo. Pero tienes claro delante del Señor a dónde se tienen que dirigir tus pies. ¿Alguien puede decir venga eso? Dice el versículo 7, dice, y no se defendió de ellos. No tuvo coraje, no tuvo valor. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Dios en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿Os acordáis que os expliqué que Samaria se constituyó capital del reino de las tribus del norte por la que no bajaran a Jerusalén y se construyeron becerros de oro? Y ahora Abías se lo está echando en cara a Jeroboam. Dice, versículo 9, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a congregarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Dios son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para el Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y candelero oro, con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Qué discurso más intenso, ¿verdad? Versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra nosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada. Mientras uno hablaba, el otro empezó a hacer la trampa. Jeroboam siempre igual, ¿verdad? Dice, para venir a ellos por la espalda. Es interesante. Cuando uno no tiene temor de Dios, tiene que ir a la espalda. Cuando uno no quiere solucionar los problemas, habla del hermano a la espalda. Sí, ese es el espíritu de Jeroboam, hacer las cosas a la espalda. Cuando tú tienes un problema con un hermano, dice mi Biblia, ve y habla con tu hermano. Y también te dice, deja tu ofrenda a un ladito, acércate a tu hermano, habla con él. Y si tú piensas que tu hermano tiene algo contra ti, ya no que tú tengas, sino que tú piensas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y solucionalo. Y después te trae tu ofrenda al altar. Eso es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo.
Ahora, hablar mal de otros a la espalda es el espíritu de Jeroboam. Y nosotros estamos para hacer las cosas siempre de frente, con santidad. Y dice el versículo 14, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel? El pueblo de Judá dice, por lo que clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron, ¿qué? Las trompetas. Esos son los sofar. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza. ¿Quién mató a sus hermanos? ¿Dios o Abías? No, léelo bien. Se supone que el enemigo se da aquí. No. Léelo bien. ¿Quién mató? Abías y su gente. Léelo, léelo. Ellos clamaron a Dios, y ¿qué hizo Dios? Los dispersó. ¿Pero quién cogió la espada y mató a los hermanos? ¿Abías? Eso nos muestra mucho. Dios dispersó la guerra, porque la voluntad de Dios es que los hermanos no peleen. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que estemos todo el día tirándonos pedradas los unos a los otros? ¿Quién fue quien mató? Abías y su gente. Un reinado corto dura poco, porque está centrado en tu carne y no en la voluntad de Dios. Por muy buen discurso que hayas dado, Dios escuchó el grito del pueblo de Israel, de Judá, y trajo libertad. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, el profeta. Vamos ahora a comprender esto. Mira, dice este último versículo que hemos leído, que hay un escrito de Abías, que sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, el profeta. Este escrito de Ido, el profeta, no sabemos dónde se encuentra. Es un texto perdido. Es un texto que no sabemos realmente qué es lo que hablaba. Lo que sí sabemos es que este texto describe más de las labores que hizo Abías siendo rey durante esos 3 años de Israel. Como no lo sabemos, no nos lo podemos inventar. Lo que sí podemos decir es que este Abías tuvo 14 esposas y 38 hijos. Es decir, se nota que era su abuelo Salomón y su padre Roboam, ¿verdad? 14 esposas y 38 hijos. Y que tuvo 22 hijos y 16 hijas. Y que a su muerte fue enterrado también en Jerusalén. Luego el que le sucedió como rey fue Asa. Que Asa es un rey que cuando lo estudiemos la semana que viene vamos a poder ver y entender cómo Dios también es capaz de enderezar los caminos torcidos. Pero eso lo veremos la semana que viene. Lo que sí me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias en Primer Libro de Reyes 15, versículos del 1 al 8. Primer Libro de Reyes 15, del 1 al 8. Primer Libro de Reyes 15, del 1 al 8. Primer Libro de Reyes 15, del 1 al 8. Ahí puedes darte cuenta que Abías es presentado como Abiam. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá
y reinó 3 años en Jerusalén. ¿Te suena? ¿Abías? ¿Sí? El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Y mira, aquí viene un dato que en el libro de Crónicas no aparece, pero aquí sí aparece. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios como el corazón de David su padre. Es interesante. ¿Cuál era el discurso que dio Abías? Vosotros tenéis que volver, tenéis que pertenecer a las 12 tribus porque yo soy el verdadero legítimo rey porque soy hijo de David. ¿No dijo eso? Pero sin embargo, ¿cómo era el corazón de Abías? Malo. Los buenos discursos los destruyen los malos testimonios. Los buenos sermones los destruyen los que no saben vivir lo que predican. Así es que al final el poder, el evangelio, que es poder de Dios, es poder cuando empieza a vivirse. La tinta y el papel empieza a hacerse poderoso en la vida de un cristiano cuando somos capaces de vivir lo que dice la palabra de Dios. Y Abías, o Abián, dice que hizo los mismos pecados que su padre. Esto es una enseñanza espiritual. Nuestros hijos están condenados a repetir nuestros propios pecados si nosotros no hemos enderezado nuestros caminos. Somos responsables de la vida de nuestros hijos en el aspecto espiritual. Y como nosotros nos encaminemos en las cosas de Dios, así nuestros hijos se van a encaminar. Y si quieres una muestra, pregúntale a los responsables de los jóvenes y te van a decir que los jóvenes trabajan y sirven en la medida que ven a sus padres trabajar y servir en la iglesia. Y no me lo he inventado, preguntadles vosotros a ellos. Aunque parezca duro lo que estoy diciendo, pero es así. Y luego en la puerta, ay pastor, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y yo no lo pienso, yo se lo digo. Pero hermano, si es que tú vienes una vez al mes y porque te mando 4 SMS. Es que mi hijo no quiere orar, pero te escucha a ti orar. Es que mi hijo no quiere escuchar alabanza, pero tú escuchas alabanza en tu casa. Hermanos, nuestros hijos están condenados a repetir nuestros pecados, no porque Dios haga pagar los pecados de los padres sobre sus hijos, ya sabemos que Dios no es así, sino porque nosotros condicionamos su vida espiritual como consecuencia de que no le estamos dando el ejemplo y el testimonio que como padres estamos llamados a hacer. ¿Alguien puede decir gloria a Dios a eso? Así es que si quieres que tus hijos oren, ¿qué vas a tener que hacer tú? Si tú quieres que tus hijos se congreguen, ¿qué vas a tener que hacer tú? Si tú quieres que tus hijos lean la palabra de Dios, ¿qué vas a tener que hacer tú? Si tú quieres que tus hijos prediquen la palabra de Dios en la calle, ¿qué va a tener que hacer tu pastor? Predicar en la calle. ¿Tú te imaginas lo bonito que sería que yo dijera, hermanos, los sábados a predicar a la calle? A las 5 todos aquí. Y yo me esté en la piscina nadando mis 25 largos para... ¿Tú crees que vendría alguien a predicar la palabra de Dios? Sí, vendría 1, 2, 3, 10. Con el tiempo ninguno. Porque dirían, si el pastor se va a la piscina, yo también. ¿O no? Muchas veces la iglesia es el reflejo del compromiso de los pastores. Muchas veces los pastores se quedan de iglesia y la iglesia se quedan de pastores y no se dan cuenta que los dos son el reflejo mutuo de los unos y de los otros. Así que, hermanos, las deficiencias de la iglesia en ocasiones también pueden ser deficiencias de los pastores. Y eso lo tenemos nosotros que asimilar con nuestros propios hijos. Muchas veces nuestros hijos tienen las deficiencias que nosotros también tenemos. Porque al final somos animales de repetición. Repetimos todo lo que vemos. A mí me hizo gracia una vez, esto lo digo a manera de anécdota. Estoy en casa de una familia y un niño dijo una mala palabra. ¡Ay! ¿Y tú, fulanito, cariño? ¿Dónde has escuchado eso? Se lo dije el otro día, a mi padre lo dijo el otro día. Claro. El niño repite lo que escucha. Hay un loro en Andalucía que sus dueños son cristianos evangélicos. Y el loro se pone en la terraza y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes por qué? Porque lo ha escuchado.
¡Gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Y se pone así el loro. Ah, también lo han puesto por WhatsApp, el loro andaluz. Claro. Nosotros al final repetimos lo que vemos. Repetimos lo que vemos. Lo bueno y lo malo. Y Abías repitió lo malo. Aún así, Dios es tan misericordioso y compasivo que da la oportunidad a cada uno de que pueda reconducir su vida y que pueda buscar el rostro del Señor de manera santa. Pero nuestro camino se condiciona mucho cuando el ejemplo que hemos recibido no es el más adecuado. Terminamos leyendo primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes dice, versículo 4, mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo, aquí viene que también David tropezó, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ya sabemos que Urías Eteo es el marido de Betsabé. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó ¿quién? Asa, su hijo, en su lugar. Y hasta aquí ya sabemos quién es Abías, o también conocido como Abián. Un buen orador, pero un mal gestor. La iglesia no necesita solamente buenos oradores, también necesita gente santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor y la casa de Dios no podrá ver el rostro de Dios. Muy bien, dudas y preguntas. Este es Abías. Acá ha sido interesante. Fíjate en 3 años todo lo que hizo este hombre. ¿Verdad? Sí, Valdenes. Sí. Sabían que había, con esa decisión de la guerra con Jeroboam, de una manera o de otra, la voluntad de Dios sabemos que puede que no sea, pero Dios lo permitió y de una manera o de otra le apoyó y le ayudó en todo lo que ha hecho, porque si no fuera el Señor, no se podía haber hecho lo que se hubiera hecho. De tal manera que, por ejemplo, vamos a decir la palabra, dice desbaratar, militar dice introducir el desorden y la construcción de las filas enemigas. Él lo que ha hecho fue puso desorden de tal manera que lo que se iba a hacer era esto. Eso es. Dios lo sabe todo y no era solo a que se construyera y que se iba a huir, sino que ya estaba en el plan de Dios y Dios lo sabía, se podía matar. Entonces, de una manera o de otra, que Dios luego habla que Dios le mató a Jeroboam, ha sido Dios, y entonces sí que Dios más o menos no lo ha hecho. Yo pienso, no me voy a pensar, mi opinión, que Dios de una manera o de otra le ha permitido que lo hiciera y le apoyó y ha estado con Abías en esa situación. Sí. Porque los hechos que ha hecho el Señor y todo lo que ha hecho, Claro. pienso que La voluntad de Dios no era en ningún momento que pelearan para unificar el reino, que hubiera guerra para unificar el reino. Cuando Dios interviene, no interviene para matar a los soldados, que al final son dirigidos por el rey. Los soldados fueron confundidos, fueron desbaratados, se dispersaron. Quien mató, quien tomó la espada de la justicia y quien mató a 500.000 hombres, si no recuerdo mal lo que dice el escrito, fue Abías y sus soldados. Dios lo que hizo fue quitarle la vida al rey Jeroboam. Pero eso lo hizo Dios pero eso lo hace Dios con Jeroboam o lo hace con cualquiera, en el tiempo que Él ha establecido para cualquier persona. Lo que sí es cierto es que Abías utiliza un discurso muy bíblico y con muy buenos argumentos, como bajo el pacto de sal, pero luego nos damos cuenta que vivía en los pecados de su padre, hacía lo que quería, permitía la adoración a dioses extraños, incluso, posiblemente, no lo he dicho, pero posiblemente Abías
hizo que las naciones enemigas participaran en los asuntos internos del reino. Y eso más adelante se ve reflejado cuando el rey Nabucodonosor quita a este rey de Judá, pone al sobrino, le cambia el nombre, le llama de Matatías, le llama o lo pone con otro nombre, porque cuando uno le da lugar a los enemigos a que participen de las cosas que solamente le pertenecen al Señor, al final se hacen dueños y señores de lo que es la propia obra de Dios. Entonces Abías es un hombre que siguió los pasos de su padre, reinó poco sobre Israel, solamente 3 años, hizo lo que Dios no quiso que hiciera, que fuera unificar el reino a través de la fuerza, por muy buen argumento de oratoria que utilizó. Cuando Dios intervino, yo creo que la intervención de Dios es de misericordia para que no se mataran entre ellos, pero quien mata y quien quita la vida a los 500.000 soldados es Abías, lo dice claramente, Abías y su gente. Y luego Crónicas no, luego Reyes te aclara que era un rey que siguió los pecados de su padre. Entonces, con todo esto nos quiere decir que Dios no interviniera, porque Dios siempre interviene en todo. Aun cuando no es la voluntad de Dios, Dios sigue actuando. Pero nuestras decisiones condicionan la voluntad de Dios, y lo que hace es que Dios permite que esto ocurra y esto no. Ah, claro, claro. Para que se haga esto. Y no es la primera vez que en nombre de Dios. Sí, sí. Yo veo más a Díaz en el sentido de que ha sido una persona como nosotros, que ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. Una de las cosas buenas que ha hecho puede ser incluso de tal manera que el pueblo el que está luchando con él, buscará a Dios. Y el punto de decir, Señor, ayuda mucho, que es que aquí nos vamos ahí. Entonces en ese momento intervino Dios. Porque el pueblo clamó a Dios, y de tal manera que habla muy claramente que estaba luchando y que estaba con Dios era Abías. Jeroboam no quería saber de Dios, de todo lo que ha hecho. Le hizo una trampa, le puso gente a la espalda para, mientras él hablaba, le iba poniendo soldados por detrás. Y yo pienso que más que lo malo en este punto, yo pienso que fue una de las cosas que nosotros tenemos cosas buenas, cosas malas. Yo pienso que hacer un hecho que ha hecho Abías bien, porque él ha hecho una razón, él ha dicho, no fue algo por decir. Sí, claro. Él lo estaba sintiendo, el pueblo lo pidió, y yo pienso que si Dios ha hecho esa construcción y los que estaban con Jeroboam, hacer para este hecho, porque no va a ser una construcción para que cada uno se pensara, porque Dios lo puede haber hecho, pero Hasta el rey más despiadado hace buenas cosas. Siempre. para el hecho que está puesto, que era porque ¿qué iba a hacer? Entonces lleva confusión, cada uno puso una, ya está, si Dios lo permitió, situación es mi manera de pensar, o sea, Sí, sí. el pensamiento es que si ellos lo han hecho, este hecho de haber matado a estas personas, porque Dios lo permitió que no se lo hiciera, No, evidentemente, no pude haber claro como actuó con Jeroboam y Roboam al principio, que no pelearon los dos, no hubo esa guerra, sino que ha habido dos medios. Caín y Abel. Piensa en Caín y Abel. Caín mató a Abel. Era la voluntad de Dios que muriera Abel. Dios lo permitió, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de Caín? Estuvo toda su vida marcado, ¿no? Sí, la voluntad de Dios no era matar a Israel, a las tribus de Israel. La voluntad de Dios es que se dispersaran. Lo que hizo Abián fue lo que hizo. Por eso dice, aclara el texto, que quien mata a los 500.000 es Abián. Pero con esto lo único que estamos diciendo es buena oratoria, buen discurso, pero no es suficiente para ser un rey conforme al corazón de Dios. Que ese fue David. Y David sí mató a mucha gente. Y David sí tenía las manos manchadas de sangre. Es decir, y también sabemos que David tenía un corazón agradable a Dios. No se puede comparar a David con Abián por muchas razones. No solamente ya por los años de reinado, sino también por los frutos. Y también David metió la pata hasta el fondo. Y era un buen orador David, porque los salmos que escribió David, ya sabemos que... Pero que la situación de Abías es esta. Eso lo que nos muestra es la decadencia. Si Roboam era un niño consentido que no había salido de palacio, Abías era un hombre que manifestaba una cosa, pero luego vivía una cosa muy distinta. Aún así, Dios tiene misericordia. Y aún así, el pueblo de Judá
fue custodiado y guardado en Jerusalén, pero sigue siendo una decadencia clara del pueblo de Dios, porque hasta la iglesia más moribunda no le quita de que Dios traiga una palabra de sabiduría un domingo que traiga aliento y fuerza sobre la iglesia que se está muriendo como consecuencia de su falta de santidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero bueno, es así. La fidelidad bajo el pacto de sal. Eso. Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a David. Jorge. Sí. Estamos hablando de la intersección de Abián y de Roboam. Solamente me limito a preguntar, usted tiene mucho conocimiento y nos puede decir, ¿todos dos tenían conocimiento de la palabra? ¿Eran instruidos o solamente porque veían el reflejo de los padres? Hombre, yo creo que los profetas en aquel tiempo eran la voz de Dios para el pueblo. Otra cosa que escucharan. Evidentemente Roboam, cuando sacó los carros, el padre de Abías sacó los carros para luchar contra Jeroboam, no fue a la guerra porque llegó el profeta y le dijo, oye, Semaías creo que se llamaba el profeta, y le dijo que Dios dice que la unidad no se consigue a través de la guerra. Y entonces Roboam le echó el freno. Luego Abías no dice que recibiera una palabra, no sabemos si el escrito de Ido, del profeta Ido, que dice al final que no se encuentra, no sabemos exactamente qué es lo que pasó en esa franja histórica, porque hay un escrito bíblico que no está. Dice, y los demás hechos de Abías están escritos en las crónicas del profeta Ido, pero nosotros no tenemos lo que dice esas crónicas. Entonces tenemos piezas del puzzle que no podemos complementar y que tampoco nos podemos inventar. Ahora, si Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, sí podemos decir que si a su padre le dijo Dios, por medio de la guerra, no conquistes la unidad del pueblo, no creo yo que ahora Dios vaya a decir, vas a luchar para conquistar la unidad, porque no conquistó la unidad y porque los frutos de su trabajo fue que a los 3 años dejó de ser rey. Entonces, duró muy poquito. Y cuando una persona dura muy poco en el cargo, una de dos, o se muere o es muy malo, gobernando. Todos necesitan de Cristo. Todos. Abías es un personaje muy desconocido, porque tenemos muy poca información bíblica, pero podemos discernir, podemos examinar lo que la Biblia nos enseña acerca de este rey de tan corta duración en la historia, pero que es parte de la historia de Israel y que es parte de la ascendencia de Jesús. Así es que hasta en medio de esos reyes, Dios también decidió ser parte de la historia. Ahí está el pacto de Dios. Dios cumple su pacto a pesar de la infidelidad y la decadencia espiritual de los hombres, como Roboam, como el propio Salomón, o como ahora acabamos de ver Abías. Asa, ya vamos a ver la semana que viene qué pasa con Asa. Vamos a ver qué pasa con el bisnieto. ¿Alguna duda más, alguna pregunta sobre Abías? ¿Lo tenemos claro? Mirta, bienvenida. ¿Cómo va el jet lag? ¿Bien? Bueno, nos alegramos de que estés con nosotros, Mirta. Mañana hay café y pasta para las personas mayores. Sabemos que están preparando su culto a las 5 de la tarde, sí. Vas a ir por me parece muy buena idea. Perfecto. Entonces, mañana el café y pasta se traslada a la casa de Teresita. Espero que entréis todos. Muy bien. No llevan ni café ni pastas. Llevan hambre. Muy bien. Entonces, a las 5 allí, ¿verdad? Vale. El jueves a las 7 intercesión, a las 8 estudio alabanza y adoración y estudiamos los sueños en la Biblia. Vamos a estudiar el primer sueño bíblico, por si queréis buscarlo. ¿Quién fue el primer personaje bíblico que soñó? El primer personaje bíblico. Está en Génesis, pero no José. Adán durmió para que fuera extraída, pero tuvo un sueño. Estaba hablando de no que durmiera, porque durmieron todos. Adán, Eva, Abel, Caín dormían, Todos esos dormían. Pero que tuviera un sueño. ¿Veis cómo somos? Damos respuestas sin saber cuál es la respuesta. Pues os lo voy a decir, pero no hoy, el jueves. Entonces, nos ponemos en pie para orar. Mirta, por favor, ven para despedirnos, pero voy a pedirle a Jorge y Lucy que pasen porque se van a unos días de vacaciones.
van a irse ahora, cuando ya ha vuelto casi todo el mundo, quedan 2 o 3 todavía por ahí fuera. Jorge y Lucy han decidido descansar unos días, se van de luna de miel. Gloria a Dios, Mirta. Entonces vamos a orar por ellos para que el Señor los cuide, los proteja, y luego Mirta nos despide en oración. Yo oro por la pareja, para que el Señor los dirija en estos días de descanso, y Mirta nos despide en oración. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos la vida, Señor, de Jorge y Lucy, este matrimonio amado y querido en nuestra congregación, Señor. Gracias por sus vidas, por sus dones, gracias por su llamamiento, y gracias, Señor, oh Padre, porque tú has permitido y nos has regalado el que puedan estar sirviendo y trabajando, Señor, aquí en tu obra, Señor. Padre, ahora que ellos van a descansar estos días, que tú seas multiplicando sus fuerzas, renovando, Señor, su compromiso, Señor, oh Padre, su matrimonio, Señor, oh Padre, guiándolos por toda senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Señor, tú dices en tu palabra que el sol no los fatigará de día ni la luna de noche, Señor. Que tú guardes su salida y su entrada desde ahora y para siempre, Señor. Y que puedan volver llenos de fuerzas y de ganas para seguir luchando y trabajando en lo que tú, Señor, los has llamado. Bendícelos grandemente y cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora nuestra hermana Mirta nos despide en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tu casa, Señor. Gracias te damos por la enseñanza que hemos recibido, Padre. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y que pongamos en práctica todo lo que nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.